afraid, I feel it too. When I focus, I can even understand why they're feeling it. And if somebody's feeling something big, it infects me, and I lose control. Vale. I've never Vamos a comenzar, ¿eh? But now I can Ya find vamos a out what's comenzar. really going on. Podemos comenzar ya. I've got your back. Vale. Uy, que me escucho yo a mí mismo, ¿eh? Veréis qué pasa. A ver, voy a poner el directillo. Hostia, espérate. Ahí, vale. Voy a poner el directillo por Discord. Un momentito. Vale. No sé si en este canal o dónde lo vemos. Oye, ¿sabéis que... Ojo, Marvel. King Sport. No sé si aquí... En 2 minutos, ¿eh? Aquí lo vemos, Andrés. ¿Lo vemos aquí? Ya estoy aquí. El alma de la fiesta. Vale, ¿lo vemos en este canal? ¿O hay alguno mejor? A ver. ¿Sabéis que Square Enix es... Un momento, que lo confirmo. ¿Sabéis que Saga es de Square Enix? A ver, voy a poner que me vea yo la cara. ¿Sabéis que pelo, tío? He cortado el directo, he bajado al parque con el perro subido y me he puesto, ¿eh? ¿Sabéis que Saga es Square Enix? Esta. Tomb Raider, tío. Yo sabía que me sonaba. Tío. Aquí lo tenéis. Aquí detrás. Ojo como presenten un nuevo Tomb Raider, ¿eh? Ojo como presenten un nuevo Tomb Raider. Me lo compro. Nuevo Tomb Raider, me lo compro. Vale, vamos a ver si hay alguna página que sea justo de... Oh, queda un minutito, si no lo vemos aquí. Aquí hay uno de Square Enix, creo que es esta igual. Sí, se está viendo lo mismo. Vale. Yo creo que estoy en... No sé si estoy en la de GameSpot. Yo creo que aquí estamos bien, ¿eh? Creo que Square Enix tiene página... A ver, aquí. GameSpot. Perdón, ¿eh? Voy a dejar eso ahí, lo voy a buscar aquí. Quedan 20 segundos, ¿eh? Lo voy a dejar ahí de momento para verlo, pero... GameSpot, The Game Awards, Marvel Entertainment, no sé qué, GameSpot, todo lo que me sale en directo IGN, no me sale canal como Square Enix, ¿sabes? Por lo menos en YouTube, igual en Twitch sí, pero bueno, va a ser lo mismo, ¿no? Me imagino. Vamos a verlo aquí ya. Ojo, espérate. El tiempo está a 0 ya, ¿eh? A ver, espérate, que estoy viendo... ¿Cómo que 2 minutos? Hey, dude. Vale, 1 minuto. A ver, un momento. Vamos a ver aquí. Yeah. So when you come in with a smaller roster like Square is, it really is
Ah, ojo, la han puesto aquí, ¿no? Do you like well, if you don't like these things, then maybe we're not for you that time around. I La han mean, puesto ahí, la han puesto ahí. could be a marketing strategy. They might be like, hey, this is all we're doing. La han puesto ahí. We might see more. Yeah. I Square don't know, Enix Present. I'm Este, ¿no? definitely in the camp where I like being kind of O como canal what's, ese. like Oh, what's sure. coming, Yeah, yeah. what are we going to see? So they have been a little bit tight-lipped, but and they're like, hey, this is the docket, but we'll see. Who knows? right? Anything's Who knows? possible. It's E3, baby. Yeah, It's E3, baby. Who People knows? do lie to us at E3 quite That's a right. bit. So Este, there's ¿será? something Are you else talking out about? there. There's No, one thing entonces, I've learned is that Square E3 Enix, is este. a place for deception. It's like Yeah. it's like an Among Us lobby Pues vemos before aquí. Among Us. Fuera, cállate. Good afternoon, everyone. It's Matt Mercer here, and I'm back as your host of Square Enix Presents. Today, we have a special E3 edition of the show for you, with new game announcements, updates, and exciting news from our studios across the globe. Este, So ¿no? let's kick off with the world premiere Voy a dar un of a poquito brand voz, new ¿no? game from IDOS Montreal. We Vale. hope you enjoy the show. No entra Arisfel todavía, ¿no? Le quería decir lo de Tomb Raider, cuando entre se lo enseñaré. Ojo, empieza. Hostia, espérate que me engancho. I am so proud of you. Oh. Do you know what a birthright is, Peter? Hola Arisfel. Fíjate. Pensando Square Enix, Something Square that's a part Enix. of you. Like your name. Gardeners of the Galaxy? What? No, Rocket. So I let Groot fill out the paperwork. ¿Sabes qué saga es de Square Enix? Guardianes de la Galaxia. Dice Ander. So we got fined. We appear to be 6,960. Arisfel, ¿sabes qué saga tengo yo de videojuegos que me encanta, que son de mis preferidos, que siempre lo digo, y es de Square Enix? Dios, que me sonaba. Este. Tomb Raider. Aquí abajo lo puedes ver. El centro. Esta es una edición que tengo, ¿eh? Tengo la edición esta también, de librito, que es... Coño. No! We disrobe! Keep your pants on. Although it could be used as a distraction. Collector Edition, la tengo en digital también. Meet your maker! We're all professionals here, Ojo al right? copy, ¿eh? Maybe we can work something out. Peter! You had one job, Quill. Esto te iba a enseñar. Tomb Raider. Saga Tomb Raider. Que es de Square Enix. I made no such commitments. Por eso digo que me sonaba a mí, tío, que tenía juegos de Square Enix. Como presenten un nuevo Tomb Raider, para mi body. He llegado a lo justo, ¿eh? Cuando he escrito por WhatsApp acaba de subir prácticamente... O sea, cuando he escrito por disco acaba de subir prácticamente. Guardianes de la Galaxia. No, of course I will. I'll call you. 26 de octubre. Hi, my name is Olivier Proux, senior producer here at IDOS Montreal. For the past few years, we've had the privilege to work on our version primero, of sí, Marvel's es el Guardians primero. of the Galaxy and reimagine it into a single-player, story-driven, third-person action-adventure game. It's our own fresh take on the Guardians, and something that's really unique to our game is that you get to be Peter Quill. As Star-Lord, you're constantly Los in the subtítulos middle no of están en the inglés, action ¿no? Eso no es as you inglés, try ¿no? to lead this band of misfits. But today, I'm really excited to have all of you join us on this journey, and you'll hear more about the game from our team behind this project. Right, let's do this. En alemán. I've always Ojo. loved Marvel's cosmic characters. Growing up as a kid, and I read Tenemos them, enjoyed subtítulos them, en loved them. español. I had the opportunity to write for Marvel on some of their cosmic titles. I went back with the help of Bill Roseman, the editor, and kind of cherry-picked characters from Marvel's past. The opportunity here was to build a team, but to make it all underdogs, so that the reader would think, oh my gosh, how is this team going to survive? And that became the Guardians of the Galaxy comic, which we loved working on. I remember the first time that the Marvel crew came to Montreal, we were showing them the design of the characters, how they would look, and they stayed silent. I don't know if it's a minute, but in my head it was a minute. I was like,
oh my god, like they hate it. We realized how much that Marvel and Eidos Montreal share Mira have el in sabio. common, and that we knew the Guardians were in perfect hands. Esto ha quedado la conferencia. Eidos were kind enough to show me. I think he's fantastic and absolutely in the spirit of what these characters are. What makes the gameplay experience unique to me is no matter in what phase of the game you are, whether you're in exploration or you're fighting, the Guardians are constantly around you and you never feel alone. El evento de Xbox me gustó mucho y este ya en español va a ser... And you will have to adapt Claro, to it. You are literally part of the Guardians of the Galaxy. The decisions you'll make will have lighthearted to haunting repercussions, and the game will react to what you do and say. The more no-killing teammates! Says who? It's literally in your contract! I made no such commitment. You are playing as Star-Lord and you're using your blasters and you're using your jet boots. Star-Lord is really empowering. He's very agile on the battlefield. He can slide and over with his jet boots. Of course, he has his elemental blasters that have different powers as well. And on top of all of this, he can use the unique abilities of his Guardians. We're not pirates. We're legally incorporated heroes for hire. Gardeners of the Galaxy? What? No. The story is about a group of misfits, the Guardians. In our world, they've been together for less than a year. They create something on a small scale that looks insignificant. And as they progress through the story, they discover that they created something really big that threatens the galaxy. ¿Sabéis que el último Tomb Raider, este no, el siguiente, el de Shadow of the Tomb Raider, se lo reservé casi con un año antes de You la get to antelación. get your pick of which ones will make the best for this story. That gives us the opportunity to bring in some that are well known, but some that are also not all that well known. What Eidos is getting so right about them is capturing what it's like to be a misfit family. They're also bringing an amazing imagination to it. You're going to see planets and characters that are going to blow your mind. Interpreting it in its own way, I think, makes it feel incredibly fresh and exciting. It's not a matter of trying to replicate the comic or trying to replicate the film. It's trying to take the medium you're working in and make the best version of Guardians out of Vamos a ver. that. Hombre, el último Tomb Raider, They made it rock and roll. They delivered everything you would want in a Guardians game. 19, son 3 añitos ya, o 18. Vale, han empezado fuerte. ¿Qué está? Vamos a ver gameplay ahora. Cada uno ahí a su bola. El árbol ahí regándose. Units? We appear to be 6,963 units short. If we intend to keep our ship, Peter Quill. I know. We clearly need a plan. What about selling Gamora's crap? What? Oh, come on. You've been hoarding them stupid knickknacks ever since you first joined us. I mean, don't tell me they ain't worth nothing. Quarantine zone was always holding out on My us, Quill. figurines are not knickknacks. Team's in trouble, and you can't be bothered to make no sacrifice. I will sacrifice your head. And take us. Tienes que elegir decisiones, ¿eh? Guys, I think we should hear our group for once. You know, the only problem with your plan is that Lady Hellbender only buys monsters, and you are not a monster. Groot, are you really offering to... No, he is not offering that, okay? It could work. So, Groot, I guess we could bust him out after. Absurd. Lady Hellbender seeks the monster within. The small, ugly one is clearly the correct choice. Es full historia. He's cruel, sadistic, and his soul is filthy and filled with rage. I vote we sell Groot. I honestly think Lady Hellbender will go for it. Yeah, well, I vote for not Groot. I also vote for the creepy little beast. 2 votes each. Peter? Well, Rocket's definitely scarier on the inside. He's unstable and vicious and totally oblivious to the needs of others. Okay, we get it. All right, let's do this. Let's go sell a monster. We're not seriously flying into that. You say the weather patterns of Seknarf 9 are tied to the temperament of its ruler.
That's not how women work. Or weather. We're flying the wrong way. Nah, he's not flying at all. Guys, relax. Just one minor adjustment. I ever mentioned how much I hate rain? Hellbender's castle isn't even that far. That is not a castle. Así está el It's tiro an de piedra. impregnable fortress. So how do we impregnate it? Ask Peter! Let's just get closer. We'll figure it out on the way. There is nothing to figure out. As beast merchants, we will easily gain access to Lady Hellbender. Good. We've already got a beast. All that's left. No, a mí tampoco me motiva mucho. Al que le guste todo esto, pues sí. Right? The fact you ain't sure don't bode so good. Whoa! That is some really crazy lightning out there. Never seen anything like it. Ahora se ve increíble, What it is. Ahora vas todo el rato con esta peña, ¿no? Sí, hombre, yo sé que hay muchos fans de héroes. Las pelis de Marvel, de por ejemplo, de Marvel y así, no es que no me gusten, sino que, sin más, las de Lobezno y todo eso no he visto yo. Sergio, ¿qué pasa? We should have gone to Maku 4. I would be wary, Rodent. You know what? I survived freaking Half-World. I think I'm scared of some little... It's not alone. Get ready. What are these things? They are amorphous vermin. Shoot first, questions later. Chop them, Gamora! Puedes elegir al quien quieras. Y los poderes. Qué locura, ¿no? Y eso de tanto menú en la lucha. Tía. I am eager to experience Lady Hellbender's legendary menagerie. Should we ask them for directions? I'm thinking maybe they are directions. Oh, like a signpost or something. I'm not saying it's an arrow with the word fortress on it, but statues suggest civilization, and the only settlement I saw was topside. It's Lady Hellbender's fortress. Dead end. That's just great. Aquí y aquí. Bridge. They used them at the prison I was in. Too bad ¿Qué va a ser? ¿Esto muy largo? What do you not have time to dawdle in this No, a mí tampoco, es mucha locura, tío. A mí me gusta más básico. Put me down. It'll be fine. Just curl up in a ball. What? Drax, throw him. No. Very well. Peter. It's okay. He'll land on his feet. Ooh. I guess that only applies to cats. You sons of sharks! Scut-busting ass! I am not familiar with these words. Order the beast to do its job. Rocket, come on, man. Ram it, dash face. Fix the bridge and we'll raise your cut by 5%. Bueno, vamos a ver aquí todo el inicio del juego, ¿eh? I want 10. Okay, deal. Ya no paran de hablar, es verdad. Thanks for the bridge. Si tienes que estar leyendo y todo. Wait, hear that? Guys. Otra vez. I got it. Demogorgon. Bueno. These creatures are perfect predators. Stop cheering for the murder monster. Es que es muy caótico esto, tío. Es muy caótico, tío. Muy caótico es esto, tío. Is anything on this planet not trying to kill us? Guys, huddle up!
Demasiado largo, tío. Como sea así, van a presentar 3 juegos, ¿no? That is definitely in my top 10 fortresses. Peter? Aren't you forgetting something? Oh, right. The cage. The point of even getting the Flarkin thing was looking like we mean business. All right, Rocket. Time to put on your monster face. I only got one face, Quill. Are you A sure ver. about this, Peter? Para el que le guste tiene que estar flipando. A mí personalmente... Maybe Gamora's right. We should try selling Groot instead. un Tomb Raider, uno estilo Detroit o estilo Until Dawn o algo de eso también molaría, ¿no? De toma de decisiones. A mí también. A mí me pasa igual, Andrés. Como no me gusta mucho, parece que se te hace hasta largo. Pero es que lleva ya un buen rato esto, ¿eh? Drac. Gamora, can you help me with this? What? Why? To guarantee your safety as a leader. Ah, come on. Me imagino que terminará ya. Tío, me han picado por todos los mosquitos, tío. Remember, buddy, menacing, like me, only bigger. Not bad. Sí, solo eso. So, how long before someone else wants to pull this thing? Son peces voladores, tío. I'd say closer to 75. We got this! Rocky, what are you doing? Aquí te pones a disparar y es que no, en verdad no sabes ni qué estás haciendo, tío. Yo a este le doy un 4. Y como la alargue mucho, le doy un 2. How many times do I have to kill you? The audacity. Tío, llevamos 23 minutos de directo y me he puesto 5 minutos antes. O sea, en verdad, 18 minutos o 17 con este juego, o 15. Ponerle como muy poco 15. Nacho, te van a hacer todo el spoiler. 26 de octubre, venga, para la peña. PS4, Un 4,5 si no me cambia el juego. Ojo, la caja metálica. Now we're going to revisit 2 iconic brands that are being remastered for modern platforms. Esta van a First up, remasterizar para las relive the classic plataformas. games in the Final Títulos Fantasy clásicos, vamos a series, ver. and then Final get Fantasy one more cambia. peek at Legend of Mana ahead of its June 24th launch. Pixel Remaster. Final Fantasy, tengo un Final Fantasy yo en la biblioteca de los juegos del mes, pero se vienen muchas fechas próximas en otoño y en 2022, claro. Para Navidad hay contar con que algunas se retrase, si es en octubre algunas se retrasarán a noviembre o diciembre seguramente, como suele pasar. Pero Final Fantasy no soy yo fan de Final Fantasy. Bueno, como sea otro cuarto de hora con esto, mira, son y 24 minutos. Vamos a ver cuántos minutos le echan a esto.
No, no me gusta Final Fantasy. Y tengo uno en la Play, del mes pasado creo que metieron gratis. Legend of Mana. Casi prefiero este antes que el otro. Superhéroes de tierra. Bueno, Marvel Avengers. Including new mission types and a growing roster of heroes. Va a haber muchos superhéroes, hoy. Avengers, secure that super weapon at all costs. Cosmic energy is building up. Esto tampoco me gusta. Porque es igual de locura. Siguiente, por favor. Por favor, Tomb Raider, uno de miedo, algo de un single player que juegues tú solo, que sea una historia, que haya puzzles, que haya combate, que si puede ser un mundo abierto, pues. A mí no me... Pero claro, Square Enix creo que hace todos los videojuegos estos de superhéroes, ¿no? I applaud your efforts to connect with your roots, but as a man who has seen 3 BlackPanther fall, I must warn you of a few things. Many eyes follow the path you are about to walk down. Ah, es Black Panther de Marvel, tío. You just wanted to show off your suit. Solo querías perder el traje de It is Claw. Esa es su miniatura. Este en solitario es en plan como Spider-Man y así, ¿no? Me imagino. Vibranium does not belong to me. It belongs to Wakanda. Yo estoy dentro de ese traje. Expansión. Vale, venga, venga, venga. De móviles no, tío. Good evening, 426. Our intelligence Es que los juegos de móviles y tablets eso no me gustan, tío. A ver, hay algunos que están bien, pero no. Following Agent 47's disappearance, you were selected because of your remarkable skills. Execution must be perfect. We will strike from the shadows, and they will never know what hit them. Hitman Sniper. Cágate. A sad and beautiful tale that echoes throughout eternity. A ver, decía un single player, pero no, tampoco esto. Near reincarnation. Ah, son de móvil, Hostia, Música de 8 bytes,
Como han puesto los mosquitos, tío. Al final ni he cenado, bueno, después cenaré. Sí, a ver, con lo guapa que ha estado la de Xbox. Y estos juegos así de cartas, eso sí que no me gusta nada. Ni el manga, ni tal. O sea, este estilo de juegos así con personajes tipo manga no me... A ver, este es otro juego de móvil, ¿no? Ellos, tus tipos de juegos son más de acción y aventura. No, a ver, me gusta mucho los juegos de conducción, pero luego los que me gustan es el tipo Tomb Raider, Uncharted, Days Gone, Horizon, un juego que tenga historia. A ver, Tomb Raider también es mundo abierto, pero menos, y Uncharted bastante menos. Pero Days Gone, Horizon, todo eso. It was meant to be a tower of dreams. Son más de mundo abierto. Ese tipo de juego me encanta. Tú puedes hacer lo que tú quieras. It was seen as a tower of ruin. GTA también es un mundo abierto, tío. Es su historia. Que luego haya más acción, haya menos acción, haya puzzles, haya... Eventually the tower became a symbol of unrelenting luego ambition. Luego la ambientación, pues bueno, me gusta mucho Uncharted y Tomb Raider, porque es mucho de montaña, selva, mucho... No es como GTA, por ejemplo, ¿no? Horizon también me gusta mucho, mundos post-apocalípticos. Esto es otro mejor, ¿no? Creo que va a haber mucho de este estilo aquí, en Square Enix. Then I'll die for hope, for what little hope there may be. A este le doy un 2. Un 2 le doy. Through the veil at last, have you? We're all prisoners of our subjective reality. Yo respeto a todo el mundo que le guste este tipo de juegos, pero... Believe only what you see, and you like to end up como no dejen lo bueno para el final, como no enseñan un Tomb Raider, le doy un 0 al evento. No, es que no hay juegos de terror ya. A ver, Resident Evil, sí es terror, pero no es un ¿cómo se le llaman a los Silent Hill así? Un survival horror. Es un juego de terror, suspense. Pero hay... No es un survival horror puro, ¿sabes? Sí, la verdad que sí, Andrés. PS4 Steam y sale después Playthink. Pues nada, que se van a comer un moco. 私のゲームズは本当にアクションという部分に関しては世界屈指のデベロッパーだと思ってますし、ニーアオートマタでそれが証明できたんじゃないかなと思ってます。ニーアオートマタのアクションをもっと楽しむためにどうしたらいいかで選ばれたジャンルがハック&スラッシュでした。のでこのゲームのコンセプトは端的に言うと、ニーアオートマタのアクションでハック&スラッシュというジャンルを楽しむということになります。もちろん一人でも遊べるんですけど、4人でダンジョンを攻略していくゲームになります。コンセプトについては、プレイヤーが途切れない目標に向かってアクション、追い求め続けることができると。プレイヤーはストーリーを見ながらダンジョンをして上層を目指していくというストーリーや素材を集めて自身を強化してカスタマイズしていくと。ゲームのスタイルとしては、オーソドックスなハック&スラッシュという形ですね。ただ
アクションがスキルや強い力を引き出すためのトリガーになっているところがポイントかなと思ってます。プレイヤーの背中についているギデオンコフィンというのがかなりキーアイテムとなっています。それによって、遊び方とかカスタマイズの方向性っていうのも変わってきます。ハイファンタジー感というか、その上品さというところはすごい意識してくれっていうふうに言われましたね。カートゥーンチックにやらないのか、リアルに本当に存在している人たちがいるかのような感じは意識しました。Hay un juego que me gustaba mucho en Play 2 era, o en Play 1 no me acuerdo de dónde era, Play 2 el Tenchu. ¿Acordáis de Tenchu? Estaba el 1 y el 2, el 1 me encantaba. Lo pasé un par de veces. El Tenchu me gustaba un montón. Y que uno tipo así es el Nioi tampoco. Y el Nioi ya es más futurista. Now let's check out the next major entry in the popular Life is Strange series, True Colors. The team at Deck 9 is ready to give you a deeper look at Alex Chen's psychic power of empathy. But first, here's a look at the Life is Strange Remastered Collection. El Ghost of Tsushima ese. After 5 years, you're still Max Caulfield. Ese tiene que estar bien, ¿no? What do you remember about us as kids? I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. We are awesome! Sí, hay cambio, ¿eh? No mucho, pero sí hay cambio. Or take my picture with your new camera. Esto iba a decir que esto fue un After my juegazo, dad ¿no? died and you moved, I felt abandoned. Oh, good, you're here. Rachel saved my life. She was my angel. Something happened to her. We have to find her, Max. Holy shit. Max, what's going on? No! Whoa. I discovered I could reverse time. What the hell is this? Max, help! Whatever's going on between us is special. Step back before you regret it. Get in, Max! Then I realized I had a choice and the power to change everything. Arcadia Bay is on the edge of disaster. Time to change time. Whatever happens, I'll always have your back. Always. Esto tiene una historia buena, yo creo. Sí. Hi, I'm Maya, also known as MXMTune. I'm a musician and the singing voice of Alex Chen in the upcoming Life is Strange True Colors. I hope you enjoyed that first look at official gameplay from the remastered collection. As a longtime fan, I know I did. You can see the love and care that Deck 9 have put into remastering both Life is Strange and Before the Storm. This collection features improved character animation, lip sync, and visuals, breathing new life into these two beloved games. Back in March, we also revealed the next major game in the series, Life is Strange True Colors, a small-town supernatural mystery. Alex Chen must uncover the truth behind her brother's death, using her psychic power of empathy to unravel the shocking secrets of Haven Springs. Today, we have a first look at Alex's unique power in action. Here's game director Zach Garris for more. Alex's psychic power of empathy is integral to the story of Life is Strange True Colors. It impacts every relationship she builds and every decision she makes. Never thought I'd have a freaky empath friend. For years, Alex has been unable to shut out the strong feelings of others, the fear, sadness, and anger of those around her, leading her to believe her power is a curse. In the wake of Gabe's death, Alex realizes the only way she can find the truth is to embrace her power. De Richard, por ejemplo, I can't believe this is happening. Todo lo And the only way to understand is to feel what he's feeling. El 7 cuando salió lo vi en su canal. From the very start, you can use Alex's power to focus on brightly colored auras to gain an insight into people's emotions. Gabe was too young. Just too
These valuable insights deepen Alex's relationships with the folk of Haven Springs, as well as sparking new dialogue options and events, as here from a scene very early on in the game. You're gonna lose her. You're gonna lose her and it's all your fault. Esto puede ser un tipo... Alex has uncovered a secret that Mac wants to keep hidden from his long-term girlfriend. And now he is terrified that Alex will reveal it before he can talk to Riley. Las cuatro She's the historias. best thing that's ever happened to me. So please, help me out. Mac's telling you a whole lot of bullshit. Listen. Thanks for telling me the truth, Alex. Are we still together? Are you serious? I need to get back to work. Sure, Alex. We'll get out of your way. When Alex encounters a particularly strong aura, she can reach out to actively connect with that person's emotions. This generates a nova, a supernatural flare that transforms the world around Alex into a reflection of that person's psyche. In this altered, emotionally charged state, Alex can experience fragments of thoughts and memories to get to the root of their issue. But not every emotional crisis can be easily dealt with. Some carry a dangerous, even life-threatening amount of power. He's dead! I wish I were too. No decision is easy, and the consequences will be felt across the game. This anger could kill her. What if I could just take it away? Using Alex's power is the only way you can uncover the truth behind her brother's death. What would that do to her? What would it do to me? And even if I can, should I? How far will you go in pursuit of that truth? The choice is yours. Alex's powers look so awesome. I have no idea how I'll make some of these choices, but I can't wait to play it with you all when it comes out on September 10th. Don't forget, you can pre-order Life is Strange True Colors now. And if you choose the Ultimate Edition, you'll also receive the Life is Strange Remastered Collection. And that's it for today. Make sure to follow the Life is Strange social channels for more. Pero si se viera así de bien el juego. El 10 de septiembre. And now, we are excited to unveil a brand new title from Square Enix Japan. Nuevo título de Square Enix Japón. Verás tú, otro tipo manga. I'm here to kill chaos. That's my mission. Looks like chaos has been waiting for us. You gonna make us go in there and find you? Fijaos qué espadones, tío. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas con esa...? Que no es... Mira. No es ni espada ni hacha ni nada. Mira. It's not a hope, hope, a dream. It's like a hunger, thirst. Move aside! You're dust! You sure chaos is here? O un survival en plan... monsters for so long. I hate doing pest control. This is the shrine of chaos. Parece un Devil May Cry, eso es. We just have to hunt him down. Estaría bien también un survival tipo... como Minecraft, pero con buenos gráficos, ¿no? O como un Bowden, que tienes que pillar madera, tienes que pillar piedra, tienes que pillar cosas, materiales para construir, tienes que cazar para comer. Ese estilo de juego también me gusta mucho, junto con los que os he dicho de Tomb Raider y Uncharted y todo esto. Uno de buscar recursos, uno de... El personaje de Final Fantasy lleva tremendo machete ahora. Crush you! Know when you're beaten! And who are you? Es que solo falta que salgan los Power Rangers ahí.
The prophecy's very own warriors of light. Real. He always wore such splendid armor, with a helmet that was terrifying to behold. It's Garlic! No. I become chaos. Otro mojón. Ah, fuera. Tío, por favor, algo... Mira, la demo para Play 5, la 3 la puedes jugar. I'll leave you with a look at some of the amazing Square Enix titles you can play now, as well as those to come. Como que el resumen, ¿eh? Just hit me with it. We're gonna drop plate number 7. They're gonna do what? Ah, mira el Nier. Ya le he mirado esto, tío. No puede ser, ¿no? Ese es tipo Horizon, ¿no era ese? Es mucho de espadas. Manuel, ¿qué pasa? La de Xbox ha molado, tío. La conferencia de Xbox ha molado. Thank you for joining Aquí no. us today. Keep an eye out for news about our next Square Enix Presents. I'm Matt Mercer. See you next time. ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? O sea, la de Xbox ha molado un montón todos los juegos, prácticamente. La de ayer de Ubisoft también, bueno, estuvo medio. Pero esto ha sido una puta mierda, ¿eh? A ver, para quien le guste ese estilo de juego, pues bien, pero... No sé, vamos a ver. Voy a esperar un poco a ver si... No sé, vamos a esperar un poco, a ver. Yo confiaba en un Tomb Raider, lo digo... En serio, ¿eh? ¿Esto que se va a quedar aquí media vía? La siguiente ya es Warner. Sí, pero era a las 11, ¿no? La de Warner era a las 11. La de Warner es... La de Warner es a las 11. Luego PC y la misión. Nada, sí, se queda aquí y lo dejo ya. Lo dejo ya aquí. Mira, espera, ¿cómo te has puesto esto, pues? En el móvil se ve moviéndose, tío. ¿En serio, tío? Te digo en serio que confiaba en... Confiaba en un Tomb Raider, El de Xbox ha molado un montón y además todo el rato vídeos... Bueno. Yo no sé si esto se va a quedar aquí así. Es que regalaron nitro, Gorka. Tengo nitro de 3 meses. Sí, pero luego tienes que pagarlo, ¿no? ¿O no? ¿No? Sí, yo he visto que regalan el nitro, pero luego tendrás que pagar, ¿no? O te lo quitas o... Oye, increíble esto, Increíble, Mira.
serio se va a quedar así, tío? Vamos a ver si hay... el mejor canal, ¿eh? Creemos que tu familia fue maldecida. A ver, toma anunciaco. Madre mía, el expediente Warren. Nada, esto es lo de antes, tío. Lo mismo que antes, tío. Lo mismo que antes. Lo mismo que antes. Capcom, Razer, pero esto es para mañana, ¿no? Capcom. Sí, pero eso no hemos visto. What the fuck? ¿Cómo que Capcom? ¿Cuándo es Capcom? ¿Mañana? ¿Cuándo es Capcom? Mañana a las 5:30. Verizon. Ah. Take Two Interactive. Pues nada. Gente, lo voy a dejar por aquí. Me voy a ir a cenar. Hostia. Es que como tengo el volumen bajo. Menuda mierda de ventas, tío. Esto es para que te vuelvas todavía más loco. Mira, todo el mundo F. Take Two es de Rockstar. O sea, pues mañana entonces va a estar bien en todo el otro, ¿no? Bueno, esto se suponía también que iba a estar bien, pero... Capcom, no sé. Pero bueno, mañana ya os digo, mañana no creo que haga directo viendo esto, porque... Cuando llegue y me ponga, serán las 8, ya ha pasado lo de Take Two y toda la hostia. Ya, pues terminó ahí. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Ah, Capcom es a las 11:30. Ah, pues mañana se lo voy a ver, el de Capcom. Pero sin hacer directo. Mañana a las 11:30, me tengo que acordar. Pues... La gente poniendo mierdas. Pues nada, gente, lo voy a dejar por ahí. Me voy a cenar, tío. Bájate un rato que Take Two no creo que revele nada. Ah. Mañana no estará para ver eventos. No, mañana no. Mañana el que veré es el de Capcom. A las 11:30 de la noche. Pero bueno. Pues gente, hasta aquí tremendo mojón, ¿vale? Mañana nos vemos. Como Víctor y Andrés no pueden hacer Valheim, pues ya avisaré si estoy en Twitch haciendo algo o estoy aquí en YouTube haciendo algo. En alguno de los dos. Pero vamos, seguramente un The Crew aquí o un Gran Turismo o algo, no sé, algo. Es que quiero jugar a muchos juegos y no sé. Entonces ya mañana decido. Mientras curro, nado y vuelvo a currar, lo voy pensando. Así que nada, nos vemos mañana.